¿Ven la presentación? Sí. Tengo que ir a la anterior, acá. Bueno, vamos a ver cómo funciona este tema de el filtrado. Tenía audio en algún momento. Esta es la tolva y el molino que pulverizaba el carbón para la combustión en la caldera. Ahí vemos los quemadores, las tuberías donde va a estar el vapor, los gases producto de la combustión, que es lo que está marcando ahora, que van al precipitador electrostático. Ahí vemos las partículas que se adhieren a las placas o electrodos y que con un golpe mecánico o un movimiento se desprenden y van a unas tolvas, y de ahí se disponen en silos para su posterior disposición. En este caso, después de eso, los gases ya directamente estarían en condiciones de ser liberados a la atmósfera. Es lo que estamos representando con esta animación. Aquí vemos las cenizas que se desprendieron de las placas del precipitador. Van a ser trasladadas, transportadas. Normalmente van a un silo y después a canchas de acopio, le denominan. Profe, Señor, creo que ya lo dijo ya, pero ¿qué porcentaje representa la energía que proviene de estas centrales, la termoeléctrica, digamos, en Argentina? y alrededor del 60%. Ahora vamos a mirar el valor exacto, pero el porcentaje más alto es generación convencional, termoeléctrica. Ah, está, profe. Gracias. Bueno, acá seguimos viendo qué pasaba con las cenizas. Luego de las tolvas, en este caso, bueno, lo transportan de esta manera a un silo, y del silo a camiones. Hay una separación también previa. Todo este circuito para disposición de las cenizas, para que no salgan todas estas partículas en suspensión por la chimenea de la central térmica. Bueno, después de aquí, el camión los lleva a unas canchas de acopio. Otro tipo de filtros, el que vimos anteriormente era el electrostático. Otro tipo de filtro que se emplea son los filtros de mangas. En caso de ser necesario, se pueden utilizar los dos en el circuito de tratamiento de los gases de escape. En este caso, acá tenemos la imagen, que básicamente, ¿vieron cuando ustedes hacen como para los coladores de café? Algo similar a eso, se va formando una torta en las mangas estas, y hay que hacer también una limpieza. Fíjense que tiene una muy alta eficacia de depuración para partículas de pequeño tamaño.
otro tipo de, bueno, acá se menciona cómo se limpian esos filtros. Hablábamos de sacudidas mecánicas, de flujos por chorros inversos o mediante aire comprimido. Tenemos otra animación donde también vemos que pasa en la caldera. Ahí vemos dónde están colocados el recalentador, los economizadores, sobrecalentadores, en el camino de los gases de combustión. SCR es para quitar es un dispositivo para quitar el azufre de los gases de combustión. Ahí van a ir hacia los filtros separadores de partículas electrostáticos, que están las placas por donde se pegan las partículas cargadas. Luego de ahí los gases siguen su camino para una limpieza mediante chorros que tienen productos químicos que los van o simplemente con el agua se absorben otras partes, se arrastran otras partículas, agua finamente pulverizada que arrastra otras partículas antes de liberar el aire a la atmósfera. Bueno, acá está comentado qué pasa con la disposición final de esos residuos que logramos quitar mediante estos elementos, mediante estos filtros de los gases de combustión. Van a ir como relleno, por ejemplo. También pueden utilizarse en materiales de construcción, en algunos casos como fertilizantes, en fabricación de algunos elementos como pinturas. También se habla de la reutilización del lodo que se extrae de las aguas asociadas. En esa última animación que había esos chorros de agua pulverizada, finamente pulverizada, contracorriente del gas, tiene un producto químico que se hace un proceso que permite desulfurar los gases. Aquí están las canchas de acopio, donde se dispone de los grandes volúmenes de ceniza para evitar que el viento las arrastre, para minimizar por lo menos ese hecho. Se tienen que estar humedeciendo permanentemente, ya sea utilizando algún tipo de aspersor, o bien tienen que cubrirse. Pero como son grandes superficies, normalmente se usan pantallas vegetales para protegerlos del viento y se los mantiene con humedad. ¿Se entiende? Hasta ahí vimos qué pasaba con las Una partículas. consulta, ingeniera, antes de seguir. ¿Sí? O sea, eso se pone todo en las canchas esas que dijo, pero, o sea, igual representan una contaminación grande para el medio ambiente, ¿no? Sí, pero no queda, o sea, es una gran superficie que yo estoy utilizando para almacenar residuos, cenizas, partículas, digamos, que tienen. Hoy vimos al principio que tenían aluminio, magnesio, algunos otros elementos. Con estas partículas, con estas cenizas que están en estas canchas de acopio, se va a tratar de reutilizarlas. O sea, no van a estar ahí permanentemente. Ok. Acá por eso decíamos que se reciclan esos residuos. Fíjate que hablamos de que se utilizan para materiales de construcción, por ejemplo, asfalto, cementos, también se usan en algunos casos como fertilizantes o para fábricas, para fabricar productos como pinturas y plásticos. Okay, entonces,
Entonces estoy evitando que vayan al aire, los estoy acopiando y los estoy reutilizando. Lo que se pueda reutilizar, y el resto se pueden hacer otros tratamientos para que sean productos que ya no sean activos químicamente. ¿Me explico? Que no sigan alterando. Indefectiblemente, como les decía al principio, cualquier operación, cualquier obra que se construya va a tener impactos. Lo que hay que tratar de hacer es minimizarlos y controlarlos bajo valores que están establecidos, bajo valores admisibles, pero nunca desaparecen totalmente. Hasta aquí veníamos hablando de las cenizas. Además de las cenizas o las partículas que arrastra, partículas en suspensión que arrastran los gases productos de la combustión, vamos a tener que estos gases tienen justamente óxido de azufre, óxidos de nitrógeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono. Entonces ahí hay que hacer otros tratamientos. Aquí está mencionado la desulfuración. Vamos a tratar de quitarle el dióxido de azufre mediante la utilización de piedra caliza para que se produzca una transformación química y se obtiene yeso, sulfato de calcio. Entonces, a ver si había una presentación de esto. Este desulfurado va a poder hacerse de distintas maneras. El que se mencionaba acá, que es utilizando finos chorros de agua pulverizada, es el wet scrubber o el scrubber húmedo, digamos. Después puede haber procesos que se hacen en seco, semiseco, y otros que utilizan, en el caso de centrales que estén en las proximidades del mar, se puede utilizar agua de mar. Y acá hay una animación de qué es el wet scrubber. Ahí entra el aire con las partículas. Ahí están los chorros de líquido finamente pulverizado. El gas asciende, el agua va hacia abajo con los contenidos de los químicos que van a reaccionar. Ahí algunas de las partículas en contacto con las gotas son arrastradas y el aire limpio se manda al exterior. La parte superior y la parte inferior se tiene el agua con las partículas que se recicla. Y ahí nuevamente vemos que después de un proceso de filtrado, reciclado, se utiliza nuevamente para la limpieza de la corriente gaseosa. Las calderas regularmente van a tener que ser purgadas. Entonces ahí vamos a tener residuos líquidos y vamos a tener que hacer tratamientos a esas aguas residuales. Algunas de las cosas que se hacen con estas aguas, se las recicla para usarlas en la desulfuración, que es lo que vimos recién, para recolectar las cenizas volantes. Vimos que cuando se hace pasar a través de una cortina de agua hay muchas cenizas que son atrapadas por las partículas de agua. Y también se habla de disminuir el uso de aditivos químicos, porque en la combustión se introducen elementos químicos para mejorar el rendimiento de la combustión. Todos esos son arrastrados por los residuos líquidos. Por eso es tan importante controlar también qué elementos se están introduciendo.
En cuanto al ruido, se usan en la medida de lo posible todos los aislamientos acústicos y silenciadores para los motores que estén en funcionamiento, aislamiento en las paredes y techos, aislamientos de vibraciones. Siempre va a haber un cierto nivel de ruido. Y también se usan barreras vegetales o paneles como alternativas también para el impacto paisajístico. Es mejor tener rodeado por vegetación una planta de este tipo. Habíamos hablado del nitrógeno. El nitrógeno, en esta tabla se menciona algunas de las formas en las que se lo puede extraer, y también está dada el nivel de eficiencia que tiene de acuerdo a cuál de estos equipos se utilicen. Entonces vemos, por ejemplo, en lugar de usar aire, utilizar oxígeno en la combustión, o usar quemadores especiales para disminuir la formación de óxidos de nitrógeno. Después hay otros dispositivos que se llaman SCR, pero ya van disminuyendo la eficiencia. Todo esto, a la hora de elegir, no solamente va a ser importante la eficiencia, sino la economía. Para tener una idea de los volúmenes de residuos que estamos hablando. Por cada 1000 megavatios de potencia va a generar 69.000 toneladas de escoria y 383.000 toneladas de cenizas. De esas 383.000, un alto porcentaje son capturadas cuando se utilizan los filtros. Entonces, con una central termoeléctrica estamos generando un volumen cercano al 500.000 de toneladas por central, cuando hablamos de una central que genera 1000 megavatios. O sea, es una cantidad más que importante de residuos que hay que disponer después. Esta filmina la tomé de un estudio de impacto ambiental. Ahí abajo pueden ver que habla de una central termoeléctrica de Río Turbio, en Santa Cruz, que se realizó en el año 2006. Simplemente la coloqué acá para ver algunos de los aspectos que que se menciona en un estudio. Fíjense que se analiza o se evalúa cómo impacta la calidad del aire, en el recurso agua a nivel superficie, en las napas subterráneas, cómo impactan la sociedad, los riesgos ecológicos, qué se hace con las cenizas, cuál es el nivel de comunicación e información al público, el nivel de explotación de los yacimientos, y se hace comparaciones también con otras centrales térmicas para ver hasta qué punto se puede mejorar. Y se analizan mejoras siempre, ¿no es cierto? En este caso, hablaba de alternativas de localización porque era algo que se estaba por construir. Se comparaba, se hacían los estudios ambientales previos a la instalación para determinar en cuál de las localizaciones era más conveniente colocar la central. Ahora les quiero compartir otra ventana. Esto. Estoy al final de la presentación.
Vamos a ver un caso que se debió adecuar una central termoeléctrica utilizando un sistema, incorporando a la central que ya estaba en funcionamiento, un sistema de control de emisiones. Esto es un material de octubre de 2011. Aquí vemos que nos habla que la pluma es visible por la cantidad de azufre que lleva principalmente. Vemos las imágenes ahí de las plumas a la salida de las chimeneas. También hay partículas que la población que está cerca de la central lo identificaba como hollín. Entonces, ahora van a presentar una descripción del sistema de control de emisiones a la atmósfera de una central termoeléctrica. Esas son las siglas que están ahí. Una central termoeléctrica en México. Se van a utilizar un sistema que va a dosificar sustancias químicas para la quema del combustible. Se va a agregar un precipitador electrostático, que vimos que era para filtrar las partículas en suspensión. Va a haber todo un sistema para la disposición de esas partículas y de las cenizas. Tiene que construirse todo un sistema de ductos y ventiladores para la salida de los gases a la atmósfera. Y se construye también una chimenea y la parte de electrónica, digamos, de instrumentación y control. Ya tenemos un esquema donde vemos que las sustancias químicas se van a introducir en la caldera para mejorar la quema de los combustibles. La chimenea existente deja de funcionar y los gases van a pasar al precipitador electrostático. Se van a eliminar de ahí las partículas en suspensión y mediante un ventilador de tiro inducido van a ir a la chimenea nueva, los que van a salir los gases a la atmósfera. Esas partículas que quedan en el precipitador electrostático van a ir a un sistema de manejo de cenizas. Ahí vemos el acopio, la cancha de acopio en la parte inferior. Nuevamente, una descripción del precipitador que ya comentamos anteriormente. Estas son unas imágenes del tamaño que tiene las placas colectoras del precipitador, principio de funcionamiento. Y esta es la forma en que un transportador de cadena va a llevar las cenizas que caen de las tolvas del precipitador. Van a ir las tolvas que manejan las cenizas también. Aquí está una imagen del ventilador que va a permitir extraer vía la nueva chimenea, lanzar a la atmósfera, los gases, una vez que ya pasaron el precipitador. El ventilador, ya vemos los distintos químicos que se inyectan en la caldera. Vemos que inyectan hidróxido de magnesio, calcio, nitrato de calcio al combustible y al hogar para reducir las emisiones de pluma ácida y a la vez evitar la corrosión de la caldera. Bueno, aquí vemos la parte civil, digamos, de
de todas estas instalaciones que se agregaron a esta central térmica. Y acá presentan que antes de colocar estas mejoras, las partículas que se emitían a la atmósfera eran 383 miligramos por metro cúbico de gas, producto de combustión, y que disminuyeron en un 90% utilizando este sistema de control de emisiones. Y en la imagen de abajo vemos cómo mejora la pluma de los gases de combustión a la salida de la chimenea, cuando operaba sin el control de emisiones y luego de colocar todo este sistema de control de emisiones. Aquí hay un detalle de las emisiones de azufre y los volúmenes de ceniza. Bueno, estas son etapas de la construcción del precipitador. Y la nueva chimenea. Bueno, hasta aquí. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta? Hablen ahora o callen para siempre. Por ahora no, profe. Bueno.